El miedo, una de las emociones humanas de mayor misterio para nosotros, que será parte de este video. Pero ¿qué pasa si te agregara de que puede existir un miedo positivo y un miedo negativo? Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de qué es el miedo negativo. Bienvenidos. Previo a hablar sobre el miedo negativo, voy a darte una pequeña introducción. Todos los seres humanos tenemos miedo. El miedo es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo frente a un peligro. Frente a un peligro que activa el miedo de dos maneras, el ataque o la huida. Cuando sentimos miedo, la sangre se dirige a los pies para huir o a las manos para pelear. En este momento no se piensa ni se razona, por lo que no hay tiempo para ello. Te daré un ejemplo. Si ahora entrase un león a tu casa, en este momento saldrías corriendo para protegerte. Entonces, el miedo es una acción frente a un peligro real y puede activarse de golpe porque se sucede algo inesperado, porque escuchamos un ruido, porque alguien nos sigue en la calle o como hemos hablado en previos cursos anteriores, como hemos hablado en situaciones, por ejemplo, inesperadas como un duelo o una situación que te desborde y lleve a la aplicación de unos primeros auxilios psicológicos. Pero también nosotros podemos mantenerlo encendido. Cuando esto último ocurre, vamos acumulando en el cuerpo y esto trae como resultado los trastornos de ansiedad que tanta gente habla hoy en día. Hablándolo de otra manera, esto va a generar estrés. El estrés no es nada más ni menos que miedos permanentemente encendidos o acumulados a lo largo del tiempo. Cuando la señal de alarma está encendida todo el tiempo, nos estresamos y el estrés se convierte en el disparador de todas las enfermedades que conocemos y que podría llegar a tener una persona. Hay un miedo positivo frente al peligro real, pero también existe un miedo negativo cuando el peligro no es real. Y este es precisamente el que vamos a hablar en este podcast. Y esto también es precisamente el estrés, un miedo permanente e irreal. En realidad, el miedo es uno que se va poniendo en distintos lugares. Como ejemplos, el miedo al rechazo, el miedo a un animal, un examen, a una persona, a la gente, etc. Entonces, más que enfrentar determinada situación, tendríamos que trabajar con la emoción llamada miedo, dado que si no, lo que haríamos sería desplazar el miedo a un ámbito al otro si no sabemos administrarlo. Ya nos vamos poniendo un poco más al aspecto de nuestra vida y es importante agregar que si somos libres de nuestros temores, seremos libres totalmente. A esto te puedo agregar una frase. Madame Curie decía, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendí. Ahora es el momento de comprender más para tener menos. Entonces nace una pregunta, ¿dónde ponemos el miedo? Un posible escenario puede ser en el dinero. Cuando una persona no se siente capaz o tiene miedo de sus fortalezas, ¿qué suele hacer? Por ejemplo, puede encontrar seguridad en el dinero. La persona que gasta en exceso sin control, aunque le duele hacerlo, tiene miedo y cree que su capacidad no tiene valor. En el otro extremo, la persona que ahorrando dinero se siente segura, que puede decir frases como cuanto más plata tenga, más seguro estoy, porque no se gasta. Porque gastar es un sinónimo de consumir seguridad. Entonces elige ahorrar para cuanto más dinero tiene, más seguridad va a tener. Si pusiste tu seguridad en el dinero, significa que no crees en tu propia capacidad, por lo que tienes miedos diferentes a tus puntos fuertes. Quien le tiene miedo a su capacidad podrá en su seguridad en el dinero. Pero, ¿cómo es posible que una persona tenga muchos más bienes de los que puede disfrutar? La codicia está basada en el miedo. No es el miedo de tener más, sino el miedo de no tener lo suficiente. Cuando una persona no confía en su capacidad, comienza a juntar entre comillas sus juguetes para tratar de bajar su temor. Pero la falta de confianza en sí misma les lleva a la codicia. Detrás de un codicioso hay una persona con temor. De la misma forma, porque una persona roba, porque no cree en su capacidad. Si creyese en su capacidad de prosperar y avanzar en la vida, no tomaría nada que no sea propio. No creer en la capacidad propia causa temor y puede conducir a una persona a robar o estafar. En cambio, creer en todo lo que es bueno que hay dentro de nosotros hace que nunca necesitemos tomar nada ajeno. Algunas veces la raíz del dinero o de los robos tiende a ser el miedo.
Otro posible refugio puede ser la agresividad. Cuando una persona está manejando su vehículo y agrede a otro conductor, ¿por qué reacciona así? Bueno, puede ser porque tiene miedo. Aquel que cree en su capacidad puede detenerse a hablar, pero el que agrede, grita, descalifica e incluso golpea es una persona temerosa. Aunque sea un varón y parezca, entre comillas, el más macho o mujer y parezca la más sensual o el más seguro de sí mismo, en el fondo el violento tiene miedo. Cuando una persona cree en su capacidad, no precisamente agrede a otros. Detrás de muchos que se muestran valientes, hay seres humanos asustados que no creen en su propia capacidad. Otra forma donde la gente tiende para escudarse ante el miedo puede ser el control. Hay gente que pone el temor en el control. Cuando las parejas pelean por tonterías, lo hacen porque una parte tiene miedo de ser controlada por la otra. Entonces construyen una guerra verbal para controlar primero. Yo voy a definir lo que se coma en esta casa. O yo voy a definir a qué hora se sale y a qué hora se suele entrar. Pero detrás de ese control solo hay miedo a no ser controlado y a perder la libertad. La gran mayoría de las discusiones de pareja no se dan por los temas que aparentemente están discutiendo, sino por el miedo al control. En el fondo, ¿por qué una pelea de pareja cuando en casa hay mucha o poca plata? Por el poder. El que tiene el dinero tiene el poder. Y todos los seres humanos necesitan algo de poder. Si las parejas pelean por dinero, es por el miedo al control. Por lo general, uno de los dos quiere administrar el dinero porque cree que lo va a ayudar a tener más poder, y detrás de eso se encuentra el miedo. Otro escenario puede ser en la postergación. Otras personas viven postergando. El lunes empiezo la dieta, o el mes que viene empiezo el gimnasio, o dicen que todo lo dejan para después. ¿Por qué? Por el miedo al error, a fracasar o a que les vaya bien. También por miedo al éxito, aunque parezca increíble. Muchos que les temen que les vaya bien, entonces postergan. Muchos en algunas situaciones nos han comentado que está cursando el último tramo de una carrera universitaria desde hace años y están varados en las últimas materias sin lograr cerrar esa etapa. ¿El por qué? Por razón al miedo. La postergación es un miedo al fracaso o al éxito, pero al fin de todas es un miedo. En conflicto. El conflicto, en algunas ocasiones, la gente puede desarrollar miedo a las peleas y se vuelve evitativa, y como consecuencia, nunca discute ni conversa, solo traga sus broncas y posterga sus decisiones para más adelante. Evita el conflicto a toda costa porque puede llegar a tenerle miedo. En lo social, otros ponen el miedo en hablar con otras personas o en socializar. No hablan de otras personas por temor a causar una mala impresión, son tímidos porque piensan que no están a la altura de los demás y su seguridad es tan grande que si alguien se ríe delante de ellos, creen que el motivo de la risa son ellos mismos, que el otro o que la otra se está burlando. En el cambio, algunas personas pueden tenerle miedo o niegan sistemáticamente cuando se les presenta una oportunidad de hacer un cambio. Cuando se les proponen que hagan algo nuevo, prefieren seguir con los mismos muebles de la tatarabuela y las mismas ideas de la infancia, porque pusieron el miedo en el cambio y se acomodaron en aquello que sabían de memoria. Siempre que nos cuesta el cambio es por miedo a lo nuevo. Podemos poner miedo a distintas áreas y arruinarnos la vida, o podemos aprender a administrar nuestros temores para ser libres de ellos. Cuando creemos en nosotros mismos, no recurriremos a ninguna forma del miedo, porque sabemos que hemos sido diseñados para triunfar en la vida. Una gran pregunta en este podcast que nos hemos planteado es ¿cómo entonces administrar el miedo? Es fundamental aceptar que tenemos miedo, porque es una emoción normal y universal. Tengo miedo y lo acepto, no lo niego, pero ahora que ya lo acepté no debería taparlo. La diferencia entre la persona segura y la persona insegura es que las dos tienen miedo, pero una lo administra y la otra se deja administrar por él. Valiente no es el que no tiene miedo. Toda persona mentalmente sana tiene miedo, pero ¿cómo lo reconoce? ¿Es capaz de administrarlo? La emoción es la herramienta y la razón es la mano que maneja esa herramienta. Yo no tengo que dejarle que las emociones me manejen, sino administrar mis emociones a través de la razón. No puedo guiar por el miedo, sino dejar que la mano, mi razón, administre esa emoción para utilizarla positivamente. De ese modo, administro mis emociones con sabiduría.
A continuación, te voy a compartir algunas ideas que puedes utilizar en tu día a día o en diferentes situaciones para administrar el miedo. A. Tener mentores. Un mentor me enseña a administrar mis miedos. Procuremos la compañía de gente que nos aporte, entre comillas, ideas de oro. Por ejemplo, te vas a operar. El médico te explica cómo es la operación. Si esa información les hace tu miedo, vas a la operación con un miedo normal, pero no por pánico. ¿Por qué? Porque ese profesional te dio las ideas de oro. Un mentor es alguien que te puede dar una información o una idea brillante con el poder de deshacer tu miedo. Aspecto número B. Automotivarnos. Cristóbal Colón podría haber sido un comerciante mediocre, pero él tenía un sueño grande, descubrir algo nuevo. Si tenemos sueños grandes, es importante aprender a motivarnos nosotros mismos. Por ejemplo, puedes considerar que te falta todo en la vida, lo que aún no lograste, y concentrarte en eso para motivarte. No te conformes con lo que lograste, porque cuando uno se conforma con lo logrado, deja de soñar y es guiado por el miedo. Pero cuando uno persigue un sueño más grande que el miedo, eso se llama automotivación. No esperes que la gente te motive. Mira para adentro y busca dentro de ti sueños más grandes que los que tenés. Sueña con cosas más grandes de lo que lograste hasta ahora. Pisa tierra que todavía no pisaste y haz aquello que nunca hiciste. Busca mentores con las mejores ideas para tu vida y motívate de manera a menudo. Enciende un motor interno que te impulse a ir por más. Cuando logres 5, proponte 10. Si te motivas diariamente a seguir soñando, vas a conseguir los miedos que no te quieren. Aprende a automotivarte y vas a decir, tengo miedo, pero tengo un sueño más grande que mis temores. Sueña con un sueño más grande que el más grande de tus miedos y más temprano que tarde puedes lograrlo. Aspecto número C. No apresurarnos a interpretar las situaciones. Toda situación puede tener varios significados. Vamos en este caso a tomar un ejemplo de la Biblia. Un joven llamado José, con 17 años, soñó que iba a gobernar una nación. Le contó el sueño a sus hermanos y ellos, por celos y envidia, lo tiraron a un pozo para matarlo. Pero uno de ellos sugirió venderlo como esclavo a unos egipcios que pasaban por ahí. Y así lo hicieron y se llevaron a José a esa tierra. Un pozo no es un lugar lindo, pero significa que un cambio de ruta, un antes y un después. Gracias a ese pozo vinieron los compradores que los llevaron a Egipto y en ese sitio lejano alcanzó su sueño de gobernar. La situación negativa que puedas estar viviendo en el día hoy o cuando escuches este podcast puede parecer un pozo, pero puede ser mejor momento que prepararon para cambiar tu destino. Por eso, debemos procurar en pensar y en ir más allá. Una determinada situación que parece la peor puede terminar siendo la mejor. Por ejemplo, perder un trabajo puede parecer una tragedia, pero en otro plano puede significar un cambio que nos lleve a cosas grandes y extraordinarias. Cuando atravieses una situación difícil, nunca permitas que la gente te interprete. Mírala con tus propios ojos y busca el significado correcto. Cuando en lugar de apresurarnos logramos administrar los miedos, podemos reconocer lo que no vemos, pero creemos que sucederá. No tengas temor en elegir la esperanza. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlo. No olvides dejar tus comentarios, experiencias, sugerencias o situaciones que hayas vivido el miedo negativo. Recuerda que para nosotros serán de vital importancia conocer tus opiniones, experiencias y demás. Recuerda activar la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos un nuevo podcast, video o contenido de tu interés. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.